Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Reviews for You. Y bueno, como todos no, como mucho visteis ayer, fue la presentación de Apple de los nuevos, Apple Silicon, que es todo lo que se esperaba, se anunció prácticamente todo. Y más o menos los rumores que comentamos aquí hace unos días, pues han coincidido la gran mayoría, por no decir creo que todos. Y vamos a comentarlo aquí un poco. La verdad es que a mí tengo que decir que me gustó mucho la presentación. También he escuchado gente que no le ha gustado, muy poca, pero las hay. Y también voy a comentar por aquí lo que me parece a mí, lo que se ha presentado ayer y lo que puede llegar a pasar con estos productos. También aclarar a aquellas personas que no lo tengan muy claro, Apple no me han mandado ningún producto, no lo tengo aquí, por si tenéis alguna duda. O sea, las previsiones que pueda llegar a hacer y la opinión que pueda tener es obviamente sobre especificaciones. O sea, lo veo bastante obvio, pero parece que hay gente que a lo mejor no lo tiene tan claro. Bueno, vamos a empezar obviamente con el procesador. El procesador, que ya hablamos como Apple Silicon, el modelo en concreto va a ser el M1. El M1 que es el que comentó Apple que, pues es realmente interesante porque estuvo haciendo Apple en plan la morfología y el cómo se diseña una placa en los Macs con Intel actuales, ¿no? Ya que, claro, ellos tienen que depender de los componentes que le dé Intel y después los extra que le quiera meter, como tema de seguridad y todo eso, tienen que meterlo como chips aparte. O sea, entonces como que tienen que llenar, si ves la placa, está la placa como llena de chips para dotarla de todas las necesidades que necesita Apple, ¿no? En este caso no, en este caso han cogido todo y lo han diseñado a su gusto, que eso es lo bueno también de hacerlo. Ellos saben lo que quieren, la seguridad que quieren y todo, y entonces todo lo integran dentro del mismo chip. Habrá que ver el tamaño porque sí que han metido bastantes cosas, o sea, vamos a partir de que tanto la CPU como la GPU, como el tema de la VRAM, como incluso la RAM, está todo dentro del mismo chip, y me ves bastante peculiar, sobre todo por el tema de la RAM. Yo es una cosa que me ha sorprendido bastante. A ver, a nivel de eficiencia es lo mejor, porque el camino, como siempre lo digo, que tiene que recorrer la electricidad es mucho más corto, por lo tanto la latencia que hay internamente es mínima, pero por contrapartida también hay que decir pues que todo se concentra en un mismo sitio, por lo que las temperaturas serían mejor de la otra manera, ya que obviamente se están repartiendo por todo el PC, pero bueno, viendo que las temperaturas con este tipo de arquitecturas tampoco es tan problema, pues bueno, parece que pinta bien, ¿no? Pero bueno, a mí me pareció muy curioso el cómo lo han integrado todo. Y promete bastante. A mí me sorprendió gratamente. Incluso, o sea, me sorprendió mucho más de lo que me esperaba. O sea, creo que ha sido una gran presentación. Pero también hay que decir cosas, porque obviamente Apple, como toda empresa, utiliza ese marketing y obviamente te dice frases que hay que coger un poco con puntillas, ¿no? Sobre todo cuando te hacen las comparaciones con las antiguas versiones, en plan de es hasta 4 veces más rápido. Pero claro, hay que ver ese producto en sí, qué procesador tenía antes. Porque como hay que recordar, los MacBook Air contaban con la gama de Intel, pero la gama U. Que la gama U está destinada a ultrabooks y que tiene un rendimiento menor que la gama normal. Entonces también hay que recordar eso. También hay que recordar que el Mac Mini no se había actualizado, que estaba con la octava generación de Intel. Entonces, claro, de la anterior versión, sí, una anterior versión que hace como 2 o 3 años que no se actualiza, ¿no? Entonces, claro, el rendimiento tampoco es tan grande respecto, por ejemplo, a un Intel de 11ª generación en cuanto a portátil o 10ª generación en cuanto a sobremesa, ¿no? Así que eso también hay que tenerlo muy en mente. Pero bueno, sobre todo creo que lo principal, vamos a comentarlo, es también la fabricación. Está hecho a 5 nanómetros, una de las mejores fabricaciones, si no por decir en cuanto a tamaño la mejor, porque creo que a día de hoy no se han hecho chips más pequeños que 5 nanómetros. Y aquí lo que os comentaba siempre, el tema de la importancia, cuanto más pequeño, los carriles más pequeños, hace falta menos energía, etcétera, ¿no? Mucho más eficiente. Tenemos 16.000 millones de transistores, una CPU con 8 núcleos, los cuales se dividen
esta también es buena, porque dicen, en vez de tener 4 de alto rendimiento y 4 de bajo rendimiento, en vez de decirte eso, te dicen 4 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia. O sea, alto y alto. Eso a nivel psicológico te está diciendo que son dos cosas positivas, mientras que si te dice bajo rendimiento es algo negativo, ¿no? O sea, cómo juegan con las palabras para meterte psicológicamente. Por eso te digo que todas estas cosas también hay que ser muy crítico con ellas y ser coherente, en plan de, oye, me está mostrando esto, ¿no? Vamos a analizarlo. Y sobre todo, como decía, y ya os dejo en un podcast anterior, esto es muy importante, o sea, no el bajo rendimiento es malo, ni muchísimo menos, incluso es todo lo contrario. O sea, estos son las marchas del coche que ya os comenté en anteriores podcasts, donde es importante tener un bajo rendimiento, también muy bajo, por el tema de la eficiencia, de que no nos estén gastando. O sea, que en momentos pues donde estemos simplemente viendo un vídeo, donde estemos simplemente navegando y leyendo las noticias o haciendo tareas de bajo consumo, pues no tengamos la sexta puesta y vayamos a todo gas porque nos va a consumir muchos recursos, ¿no? Entonces es muy importante también tener estos 4 núcleos de bajo rendimiento para optimizar muchísimo mejor la batería. Esto hay que recalcar, que también es otra duda que estuve viendo ayer, que teníais muchos, que es que, por ejemplo, en el MacBook Air lo que han hecho es caparlo y estos 8 núcleos se quedan en 7. No es que hagan, incluso yo creo que no es que vayan a hacer otro procesador con solamente 7 núcleos, aunque viendo el tema de la RAM, yo creo que a lo mejor lo que harán es hacerlo tal cual y después ir capando. O sea, y parece ser, sobre todo el tema del séptimo núcleo, o sea, del octavo núcleo, yo creo que lo que van a hacer es caparlo, o sea, es decir, que no actúe, ¿no? Y esto no es que esté en el MacBook Air a secas, sino que estará en el MacBook Air de 256 de capacidad. En el de 512 sí que viene con el de 8 núcleos. Bueno, seguimos. Dice que tiene el doble de rendimiento que los procesadores de Intel de generación pasada. Claro, esto, como decía, creo que son los de 10ª generación. Y es bastante importante. Sobre todo, yo me quedo con una cosa que es el tema de las gráficas. Gráfica de eficiencia, donde se veía que era una gráfica en las columnas de rendimiento por vatio por consumo. Y claro, aquí es el principal punto positivo que tiene ARM, ¿no? La eficiencia. Y donde vemos que, oye, donde ya, bueno, para haceros una idea, siempre con el tema del overclocking, ¿no? Lo que se hace es, oye, refrigeramos y metemos más electricidad para tener un mayor rendimiento. Esto no es proporcional, o sea, 1 más 1 no son 2, porque llega a un punto donde afectan otras variables como es la típica morfología o las típicas prestaciones mecánicas que tiene el propio procesador. Entonces esto empieza a irse hacia un punto donde a lo mejor para subir, yo que sé, un 1%, en vez de tener que incrementar la energía por 1, pues tienes que incrementarla por 7. Entonces, claro, ya no te es tan rentable, ¿no? Y aquí seguramente habéis visto eso, super overclocking con hidrógeno líquido tal, y claro, es algo realmente espectacular, ¿no? Y entonces aquí es donde te especificaba, pero en plan de donde vemos, donde ya no es rentable en Intel, obviamente meter más energía porque supone muchísimo más incremento de las temperaturas, pues nosotros solamente estamos en la mitad de nuestra curva, o sea, aún te queda el doble de curva de rendimiento. Así que ARM en cuanto a eficiencia por vatio es muchísimo mejor y aquí es para mí lo más relevante, o sea, la típica foto de lo que para mí es ARM, o sea, esto es ARM. O sea, con esto hemos visto como gráficamente estos procesadores de Intel se están quedando ya medio o sea, no obsoletos, pero a ver, tampoco hay que exagerar, pero que se ha quedado ya estancado, ¿no? Donde hemos visto que ahí ya no están dando más, mientras que ARM vemos que puede dar muchísimo más, ¿no? Y esto obviamente siendo la primera generación, o sea, es que me ha sorprendido por eso, porque yo me esperaba una primera generación algo low, donde se esperaba que pues competiese con procesadores de baja gama de Intel, ¿no? Y aquí estamos viendo que está tirando muy por arriba, incluso compitiendo con i5 y i7 de Intel de la gama normal, de la que montaba los MacBook Pro, cosa que hay que tener muy en cuenta. También tenemos eso, el triple de rendimiento por vatio, esto es lo que os comentaba, o sea, con el mismo consumo tenemos el triple de rendimiento.
Esto, pues, a nivel de eficiencia es increíble. Después, como decía, dentro del chipset, porque no es una CPU, la CPU está dentro del chipset y también está la GPU, cuenta con 8 núcleos, los cuales son 2 veces más, o sea, tiene 2 más de rendimiento que la anterior, versión antecesora, que como... O sea, lo está comparando obviamente con los gráficos integrados. O sea, con los gráficos Intel Iris Plus, creo que era la anterior. Ahora están los Intel Xe, que la verdad es que ha mejorado considerablemente. Y seguramente que estén muy a la par de estos. Pero, oye, es que lo bueno de esto es que incluso estando a la par, vamos a tener un menor consumo. O sea, eso es sobre todo lo importante. Lo importante y por lo que también vamos a ver ahora bastante más cosas. Después también tenemos un motor neuronal de 16 núcleos, una cosa que es muy importante porque estas tareas es como estos que se metían antes coprocesadores que hacían que era acompañar al procesador principal en algunas tareas, ya que la dotaban, por ejemplo, para unas funcionalidades en concreto. Más ahora, donde se están viendo que incluso Photoshop te mete algunos filtros, los cuales están basados en esto, en esa inteligencia artificial, y donde también se va a utilizar ese tipo de cosas, incluso ahora con el tema de la fotografía computacional. O sea, está viendo que se está incorporando prácticamente en todo. ¿Qué pasa? Pues esto lo voy a comparar con el ray tracing, ¿no? O sea, si no tenemos un núcleo, o sea, bueno, unos núcleos en este caso, destinados a eso, lo que pasa que esa tarea va a pasar a hacerse cargo de la CPU. Por lo tanto, le va a quitar un trozo de ese rendimiento, ya que también es una tarea más que va a tener que hacer. O sea, y esto en el ray tracing pasa. El ray tracing lo que hace es que tenemos un coprocesador aparte que le quita esa exigencia a la GPU, al chip principal, y lo destina exclusivamente al cálculo de rayos. Pues aquí pasa igual, o sea, es un chip bastante importante, sobre todo viendo por dónde va el mercado, por dónde va el mundo del desarrollo y la importancia para los próximos procesadores, o sea, bueno, programas, ya que te va a quitar esa tarea de la CPU principal. O sea, que es muy importante a la hora del rendimiento, porque aunque tú veas que el procesador en sí, o sea, el chipset, no tiene lo mejor. Bueno, sí, también tiene. Creo que la antigua generación eran 4 núcleos, ya tenemos 8 núcleos. Pero bueno, también hay que ver el tema de los núcleos, que tampoco se ha especificado tanto de hercios y todo esto de tema de rendimiento, pero bueno. Aparte de eso, también hay que meterle esto, o sea, que es una cosa que te va a quitar de lo demás. Entonces, también va a aligerar mucho a la CPU y ese rendimiento va a quedar exclusivamente para la CPU, o sea que también muy importante. Después también comentamos que tiene 190 kilobytes de caché instrucción, 128 de data caché y 12 megas de caché L2 compartida. Y después, como mencionaba, había las gráficas de consumo y donde comentaba eso, tanto el dónde llegaba el rendimiento, que se veía que era por 2 prácticamente en comparación al Inter del año pasado, o sea, multiplica por 2, un salto brutal, o sea, donde estamos viendo que entre generaciones suele haber un rendimiento más o menos en Inter de un 20, un 30% más, aquí estamos hablando de un 200%, o sea, brutal, o sea, brutal. Y bueno, ahora vamos también a hablar un poco de lo que son los MacBook y cómo han llegado a integrar este procesador en ellos. Y bueno, vamos a seguir con por ejemplo, el MacBook Air, el cual pues mantiene el diseño que teníamos en la anterior versión, cosa que también ha decepcionado a muchos, ya que nos esperábamos un Mac más fino, ¿no? Aprovechando esa eficiencia del procesador, pero creo que Apple, como suele hacer con los iPhone, o sea, la metodología que está cogiendo es la de no ponerlo todo sobre la mesa ya, sino ir dosificándolo poco a poco y poniendo, pues, en este caso, la mejora viene obviamente por el procesador y el año que viene, pues seguramente se hará el cambio de diseño de estos Macs. Yo lo veo algo totalmente lógico, ya que creo que es un cambio bastante significativo respecto a la anterior versión. Bueno, aquí también, como comentaba, una de las cosas tan importantes era el tema de ese núcleo extra que tendríamos con la versión de 512 gigas. Y después también una cosa muy importante es que este MacBook Air no trae ventilación, o sea, no trae refrigeración activa, como se dice.
sino que la refrigeración es pasiva, o sea, no tiene nada al uso que refrigere el propio procesador, sino que el propio ordenador en sí es el que actúa de disipador, por decirlo de alguna manera, ya que sabéis que el chasis es de aluminio y sería el que transfiere esa temperatura y, bueno, enfría en parte. En este caso hay muchas dudas respecto al MacBook Pro, porque el MacBook Pro sí que trae esta refrigeración activa con el ventilador y la diferencia de rendimiento, ¿no? O sea, ¿cuánto rendimiento tendremos extra? Pues esto depende mucho. La verdad es que puede ser bastante, solamente por el tema de refrigeración. O sea, para que os hagáis una idea, hay muchos ordenadores a día de hoy que, sinceramente, si no le pones lo que es el disipador directamente, o sea, como lo enciendes, a los pocos segundos se te apaga por sobrecalentamiento. O sea, haciendo ninguna tarea, o sea, solamente en el escritorio de Windows. O sea, imaginaros en este caso. No significa, porque sobre todo si lo han puesto sin disipador, es porque es tan eficiente que puede llegar a utilizarse sin disipador, pero obviamente no va a tener ese gran rendimiento que vamos a poder tener con el Pro, ya que al subir las frecuencias se calentará más y se capará. O sea, llegará en plan, pues, no sé, 80-90 grados, y dirá, oye, hasta aquí. Y entonces no dejará de que suba aún más la frecuencia, mientras que en el Pro empezará a subir, llegará a ese rango de temperaturas, encenderá el ventilador, refrigerará y seguirá subiendo frecuencias, por lo que el rendimiento se espera que sea mayor. ¿Cuánto? Porque, claro, partimos de que es el mismo chip, pues no se sabe. Obviamente esto habrá que hacer pruebas. Apple no ha dicho ni ha puesto una gráfica en tema de rendimiento MacBook Air versus MacBook Pro, pero puede ser a lo mejor un 20 o un 30% la diferencia, lo que podemos llegar a conseguir. No se sabe, estos son todos especulaciones. Bueno, seguimos con el MacBook Air. Tenemos una SSD que también han dicho que era hasta 2 veces más rápida que el MacBook Air anterior, cosa que también hay que tener en cuenta, ya que Apple tenía unas SSD realmente rápidas, así que sean hasta 2 veces, pues creo que es de elogiar. También dice pues que tenemos hasta 3,5 veces más de rendimiento en la CPU, pero como os decía, el 3,5 este es un poco engañoso porque los MacBook Air teníamos la gama U, pero bueno, aquí también podríamos decir que sería como una versión más light, que sería la que viene sin disipador. Esto también se hace muchos fabricantes, o sea, no os penséis que Apple ha sido pionera en hacer este tipo, que he escuchado un podcast donde también decía que no le parecía bien porque en el MacBook Air no había puesto disipador y en el otro sí. Bueno, por aquí está la principal diferencia de que uno sea el Air y el otro sea el Pro, ¿no? Y que tenga ese plus. O sea, hay muchos procesadores que directamente se hacen, o sea, se llegan a hacer muchas gamas diferentes de un mismo procesador. Primero se llegan a capar, ¿no? Decir, oye, tenemos esto, lo capamos y tal. Por ejemplo, esto pasó con la gama de Nvidia, de AMD, con las gráficas, la 470, perdón, a la 570. O sea, lo que era la gráfica en sí era la misma. Lo que pasa es que tenía un pequeño overclock en el cual pues sacaba mayor rendimiento. O sea, esto cambiando BIOS se podría llegar a tener ese rendimiento, pero eran gráficas que tenían disipadores. En este caso tú puedes hacer un overclocking, pero se te va a freír el ordenador, ¿no? Aquí es el principal handicap. Y también, por ejemplo, uno de los modos que también los fabricantes suelen hacer esto es el silicio. El silicio en sí, cuando se hacen los procesadores, pues si tiene impurezas, o sea, el material tiene impurezas, lo que hace es que tiene un menor rendimiento, ¿no? Porque no es silicio en sí 100%. Y entonces estos como que dividen entre los procesadores que han salido bien y los que han salido un poco mal. Por los que han salido un poco mal los meten en otro lote y los meten como otro procesador. Y ahí hacen otra diferencia más entre gamas de procesadores. Muchas veces, como os digo, a lo mejor puede haber 3 o 4 gamas diferentes partiendo de un mismo procesador. O sea, imaginaros que Apple en este caso, ya os digo, pues aquí no, a lo mejor no han sido decir, oye, ponemos M1 y M1S, pues porque no, pero más o menos lo podrían haber hecho porque es lo que hacen otras marcas. O sea que también esto hay que tener en cuenta. Entonces, después también en rendimiento de batería, a mí me ha sorprendido bastante porque tenemos hasta 18 horas de reproducción de vídeo y 15 de navegación web. Creo que es sorprendente, ya que más o menos sobre las mismas estadísticas, los
ordenadores a día de hoy suelen darte en los mejores de los casos entre unas 12-13 horas. O sea, joder, estamos llegando casi a duplicar, pero bueno, a meterle casi un 50% más de batería con un diseño muy pequeño, muy fino y que solamente pesa 1,29 kilos. O sea, creo que está realmente bien. Después, el tema de la RAM, que yo es una cosa que, bueno, también Big Sur parece que todo esto pues lo optimiza mejor, pero tenemos solamente versiones de 8 y 16 GB de RAM, mientras que si no vamos a ordenadores con Windows, 16 GB de RAM es como casi el mínimo en este rango de precios y donde estamos las versiones de 32 GB de RAM. Entonces, claro, es como que un poco psicológicamente nos duele, ¿no? A los que también usamos mucho Windows, que aquí la versión más pro sea la de 16, mientras que en Windows es la base, ahí es un poco duro. Después también tenemos el tema de almacenamiento, tenemos desde 256 hasta 2 terabytes de almacenamiento, pero también recalcar que aquí tanto la RAM como el almacenamiento en Apple se paga a precio de oro, o sea, estamos viendo que por subir de un escaloncito tienes que pagar sobre unos 230 euros más, o sea, pasar de 8 GB de RAM a 16 tiene un coste de 230 euros, que es bastante, bastante, y a mí cuando miré, porque yo digo, bueno, voy a pillar 16 gigas si me lo tengo que comprar, cuando vi 230 euros más dije, hostia puta, o sea, Apple se ha flipado un poco con la RAM, ¿no? Y el almacenamiento interno igual, o sea, esto es increíble, ¿no? O sea, creo que Apple ahí saca una tajada brutal en cuanto a beneficios con el tema del almacenamiento y de la RAM. La pantalla, tenemos una pantalla de 13,3 pulgadas, Retina Display con resolución de 2560 x 1600 píxeles, 227 píxeles por pulgada, con un brillo de 400 nits. También importante, ya que la gama Pro trae 500 nits, tiene una pequeña mejora ahí. También tenemos el teclado Magic Keyboard retroiluminado, que es el de tijera, o sea, el que ya teníamos en las últimas versiones de los MacBook, no el de mariposa que tanto se escoñaba, no, o sea, el bueno, que al final es casi el del principio del todo, pero bueno, ese. Compatibilidad con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 y tenemos dos puertos Thunderbolt 3 de 40 GB. También una filtración que he compartido en Twitter esta mañana para que lo tengáis en cuenta, que aunque tengamos Star Thunderbolt 3 y tal, parece ser que esto, pues como os dije en los anteriores podcasts, que veía un poco difícil el cambio de arquitectura, o sea, que tú estés corriendo un programa y que ese programa sea capaz de utilizar la CPU en ARM y la GPU en x86, es un poco complejo. Si ya es complejo tener que dividir el tema del flujo de tareas, también dividirlo y a la vez que estén en dos arquitecturas diferentes es como un poco infumable, ¿no? Y parece ser que va a ser así. O sea, por lo que se ha visto en la web de Apple, no va a ser compatible con tarjetas gráficas externas. Esto es muy importante de cara a aquellas personas que utilicéis o tengáis una gráfica externa y queráis utilizar vuestro MacBook también de esta forma. Ya os lo digo, esto es una filtración que se ha hecho esta mañana y que se rumorea que no lo va a ser. Así que habrá que esperar a gráficas que estén basadas en ARM para que empiecen a ser otra vez compatibles. Así que es un punto a tener muy en cuenta. Bueno, precios. El MacBook Air está disponible 256, 512 a un precio del de 256 de 1.129 euros y el otro a 1.399 euros. A lo que hay que sumar, si se le sube esos 16 GB de RAM, otros 230 euros y si queréis ir subiendo en almacenamiento, pues 230 por cada escalón más o menos de media. O sea que creo que está realmente bien de precio, sobre todo para ser el MacBook Air, el salto que han dado está bastante bien y creo que es bastante correcto. También se puede reservar ya y creo que empezarán a mandarlo a partir de la semana que viene. Bueno, ahora vamos con el MacBook Pro y sobre todo también quiero comentar las principales novedades que trae respecto al Air para ver la comparación un poco entre ambos. Una de las cosas es que en este caso a nivel de diseño tenemos el Touch Bar, que es esta pantallita que tenemos en el teclado, tan famosa de los MacBook Pro, que obviamente en el Air no está. También se comenta que tiene un mejor rendimiento en el tema acústico, o sea, los altavoces son mejores que en el MacBook Air. Obviamente es más gordito, tampoco es que sea una locura, pero bueno, ya sabéis, estos son cosas que ya se mantienen de las anteriores versiones.
Y después vamos al tema de la potencia. En este caso, como os decía, en el otro se decía que era hasta 3,5 veces más potente. En este caso se dice que es 2,8 veces más potente, pero creo que no es una comparativa al uso, porque los procesadores de los que vienen sus antecesores son totalmente diferentes. Entonces, claro, no tiene mucho sentido, ¿no? 5 veces más potencia en gráfica. Aquí sí que es con la gama de Intel de 10ª generación. Sistema Neural Engine que aumenta 11 veces el rendimiento de la inteligencia artificial. Esto es lo que os comentaba, que yo lo veo vital de cara a los programas de última generación, por decirlo así. Tenemos también de ventilador para refrigerar y así llegar a frecuencias más altas. Esto es una cosa que comparte con el Mac Mini, o sea que yo creo que en cuanto a rendimiento el Mac Mini estará muy a la par que el MacBook Pro, porque sí que ambos cuentan con esa refrigeración activa, mientras que el sí que quedará un escalón por debajo. Y muy importante, y es para mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de este MacBook, se convierte como el MacBook con mayor autonomía de la historia. O sea, llegamos hasta 20 horas de autonomía viendo vídeo y 17 de navegación web. O sea, creo que es increíble. O sea, está prácticamente duplicando a los mejores Windows en cuanto a autonomía. A ver, también tengo que decir que después vendrá el típico de no, es que hay un MSI que tiene una gráfica de 1060 tal. Sí, eso yo creo que es aparte. Estamos hablando de los ultrabooks, o sea, tipo del XPS y todos estos, pues contra eso. O sea, estos compiten contra eso. Tampoco hay que meter aquí todo en el mercado. Y sobre todo, esos son los que mejor autonomía suelen tener, que prácticamente es casi la mitad que este. Así que me parece a mí brutal. O sea, 20 horas, si ya normalmente los MacBook suelen tener una autonomía increíble, o sea, llegar a la autonomía que han llegado, que es prácticamente el doble, pues joder, es de elogiar, sinceramente, y a mí es una de las cosas, o de los principales atractivos de este MacBook Pro. Tenéis eso, o sea, esa libertad prácticamente a nivel de autonomía. La pantalla tenemos igual 13,3 pulgadas IPS 2560 x 1600 píxeles, con la diferencia de tener 500 nits en vez de 400 nits. Memoria, 8 GB de RAM o 16 de almacenamiento de RAM. Y estas, como te comentaba, son 230 euros más o menos cambiar de una a otra. Y sobre todo también que está unificada en el chip. O sea, que no es una cosa que vais a... O sea, si ya antes era prácticamente imposible, pues estar soldada a la placa base. Pero bueno, los más manitas podían llegar a desoldarla y tal, que era, vamos, muy complicado. Pues ahora ya ni de coña. O sea, ahora ya está integrada en el propio chip y tendrías que hacer ahí magia, magia para cambiar eso. Así que creo que sí que son cosas que te hacen decir, hostia, ya que me lo compro, pues debería comprármelo de 16 gigas. Y claro, la crítica sobre todo es esa versión de 32, ¿no? O sea, siendo una gama Pro, que no se hayan puesto, por ejemplo, en vez de 8 y 16, poner 16 y 32. Creo que hubiera sido lo más lógico, pero lo bueno es que ahora tanto hardware como software lo tiene todo Apple y entonces pues a lo mejor ahí puedo optimizar un poco mejor, aunque claro, siempre que tengamos memoria, sea RAM más mejores, pues muchísimo mejor. También hay que decir que también en cuanto a los Mac se refiere, también es muy importante valorar el tema de las supervelocidades de las SSD que montan. ¿Por qué? Porque, claro, cuando tú te quedas sin RAM, lo que hace el sistema operativo es guardarlo en ROM, o sea, en lo que es el disco duro. En este caso, al tener SSDs tan rápidas, pues lo que mantenemos es una velocidad que no es tan mala como a lo mejor en otras SSD más lentas o incluso discos duros, que sí que se nota muchísimo la diferencia de rendimiento de guardarlo en RAM a un disco duro sólido, o sea, normal. En este caso, Apple siempre ha incrementado mucho la velocidad de las SSD e incluso creo que el salto más significativo en precio fue por esto, por el salto de velocidades de las SSD, que no lo especifica aquí aún, pero me gustaría verlo y ver si se acerca en cuanto a velocidades a la RAM. Entonces, ahí a lo mejor es por lo que también la optimización del sistema es un poco mejor o tira mucho de ROM o tal. Aún así, siempre obviamente cuanto más RAM mejor, porque la RAM siempre suele ser más rápida que la ROM, entonces pues cuanto más tengamos ahí metida, incluso hay programas como Premiere que te utilizan casi toda la RAM, o sea, todo lo que puedan lo van a utilizar y si tenemos 16 gigas, pues lo van a intentar utilizar los 16 gigas y te van a meter todo ahí
y obviamente va a ir más rápido que si lo metemos en RAW. Entonces, curioso de que no hayan hecho una versión 16:32 y se hayan quedado en 8:16. Bueno, un poco está ahí la cosa, ¿no? Después, tristemente, también una cosa súper criticada es que se mantiene la triste webcam de 720, pero esto es una cosa que creo que no se la achaca solo a Apple, o sea, prácticamente no sé qué pasa con los fabricantes de portátiles, y más ahora con el tema del teletrabajo, de tantas conferencias y todo esto, de que suelen montar aún webcams súper tristes. O sea, aquí han dicho que se ha mejorado con el tema de bueno, más que la cámara, sino el procesado de la imagen, cómo se ha procesado, reduciendo ruido y tal, no sé qué, pero sigue siendo una puta mierda de webcam, por decirlo de alguna manera. Y no sé, no lo llego a entender por qué no mejoran en ese aspecto la webcam. Sigue siendo igual de triste que en anteriores versiones, un poco mejorada, pero bueno, ahí está. Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0. Puertos tenemos dos USB-C, 4 compatibles con Thunderbolt 3, jack de 3,5 milímetros. Esto no se había quitado. Vamos, no sé si se han colado en especificaciones o yo creo que se habían quitado ya en las últimas versiones. No me acuerdo. Y también una cosa que se me había olvidado, que también cuenta el MacBook Air, es con lector de huellas en el teclado. Esto también me parece súper útil, aunque creo que lo más lógico hubiese sido en los Mac poner el Face ID ya. Pero no sé a nivel de costes si hubiera incrementado mucho, pero creo que sería lo más lógico. O sea, creo que en cuanto a producto de Apple es el que más lógica tiene meterle un Face ID porque siempre estás prácticamente paralelo a la pantalla y siempre estás en una posición adecuada para que te dé a la cara. O sea, mejor que... Pero bueno, el Touch ID dentro de lo que cabe también está realmente bien. La batería en sí es de 58,2 vatios hora. Y los precios, yo os decía, parten de 8 GB de RAM 256 por 1.449 euros, 8 512 por 1.679 euros y los que hay que sumarle pues 230 euros más o menos de, si queréis, la versión de 16 de RAM. Igual, también ya estarán disponibles y bueno, pues a mí la verdad es que me han parecido unos buenos Mac. Aún así las valoraciones las comentaré después. Y vamos a pasar al último Mac que se ha presentado, que es el Mac Mini. Tenemos la misma CPU, la M1, que es la única que se presentó ayer, con los temas GPU y todo eso igual. También tenemos 6 y 16 GB de almacenamiento de RAM, almacenamiento hasta 2 teras. Soporte para pantallas Pro Display XDR de hasta 6K, o sea, la GPU que trae es tan potente que llega a ser capaz de sacar imagen a 6K, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, no todos los ordenadores sacan la imagen que te dé la gana. O sea, tú no puedes coger un ordenador súper malucho y que te intente sacar una imagen en 4K o en 6K porque no puede. O sea, tiene unas limitaciones y en este caso te llega a sacar hasta 6K. ¿Tiene sentido? Pues seguramente no, porque creo que el target no es el mismo. O sea, no pienso que que se compre un Pro Display XDR 6K que cuesta creo que 6.000 euros el monitor, se vaya a comprar este ordenador. O sea, seguramente que esa persona que se compre ese monitor, seguramente se compre el Mac Pro correspondiente para utilizarlo bien, ¿no? Creo que no está en el mismo taller, pero bueno, en cuanto menos está bien de forma de tomarlo como referencia. Pues no hace falta que te compres este, que es el que pone Apple porque es el suyo, pero te puede decir que, oye, si te compras un monitor 4K, tal, no sé qué, no va a haber ningún tipo de problema de que este ordenador lo llegue a mover, ¿no? Después también se comentaba en la anterior presentación cómo este procesador era capaz de mover Shadow of the Tomb Raider, o sea, un título que, bueno, en cuanto a requisitos, pues necesita bastantes, de una forma bastante fluida y bastante buena en cuanto a gráficos, incluso superando obviamente los gráficos integrados de Intel, que obviamente pues es que estamos aquí Apple la comparativa es contra gráficos integrados, o sea, nada comparable contra los dedicados de si tenemos una gráfica Nvidia, o sea que en ese caso no supera a a un ordenador con gráficos dedicados exclusivamente a ello, ¿no? Entonces eso también hay que remarcarlo. También, bueno, Apple te lo vende un poco en plan diseño térmico avanzado para mantener el rendimiento y tal. Sí, bueno, lo que han puesto es el típico esto disipador, que es el que ya tenemos, este de turbina que teníamos en todos los Mac Mini, que yo tengo un Mac Mini y lo desmonté y eso está milimétrico dentro de la caja, o sea, está a nivel
por lo menos el de Intel. Este se ve que no, se ve como que te sobra casi la mitad de la caja. O sea, podrían haberlo hecho incluso más fino, que es lo que se espera que se haga en las versiones seguramente del año que viene y tal, que se rediseñe y se adapte más a lo que tenemos actualmente en cuanto a hardware. Y en este caso pues se ve como que está casi la mitad del chasis vacío. En cuanto a refrigeración, pues sí, está mejor, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que necesite tanto. Eh, Esto, como les decía, yo creo que en tema de rendimiento será muy parecido al MacBook Pro, y en cuanto al precio sí que baja considerablemente. Vea, tenemos hasta versiones, o sea, la primera versión de 256 parte de los 799 euros y 8 GB de RAM, y la de 512 a partir de 1029 euros. Con 8 GB de RAM también. Creo que son precios muy adecuados, sobre todo más baratos que la versión anterior. Y aquí he visto dos variantes en cuanto a los precios y tal, porque si os metéis a día de hoy en la página de Apple, se mantienen los procesadores Intel en algunas versiones, en los Mac Mini no, pero los MacBook Pro sí. O sea, los MacBook Pro más caros son los que traen Intel. Y aquí está el handicap de, bueno, ¿y por qué se mantienen, no? O sea, ¿por qué no han pasado todo aquí? Bueno, pues aquí nos podemos hacer una idea de este procesador hasta dónde va a sustituir, ¿no? O sea, no, Apple no te va a quitar un i9 para meterte este, porque seguramente que en rendimiento no tenga nada que ver. Para eso seguramente sacarán el M1S, que será el que esté un poco más, que sea más potente, y te vaya a competir contra esta gama de Intel. Apple ya ha dicho que esto va a ser una transición de 2 años donde intentarán quitar todos los procesadores Intel y ponerlos todos, pues eso, de Apple Silicon, ¿no? Entonces, esto en cuanto a rendimiento va a ser seguramente mejor. Después hay algunas que, bueno, son un poco defendiendo a Apple, donde dicen que no, que es que en cuanto a rendimiento será muy parecido, lo que pasa que, claro, como es Intel, pues tienen que pagarle y pues son más caros y tal. Sí y no, o sea, eso es así, o sea, en tema de costes va a ser más caro, obviamente, coger para Apple un procesador Intel que fabricarse el suyo propio, que tampoco se lo fabrican ellos, será diseñándoselo, pero aún así es más barato. Pero yo creo que no es así, o sea, no es así porque a nivel de marketing ya hemos visto cómo Apple juega muy bien. Y yo creo que si hubiesen conseguido un rendimiento similar, lo que hubiesen hecho es también cargarse esas versiones, porque no han hecho ningún diseño en cuanto a lo que se refiere de portátil, o sea, no han cambiado ni chasis, ni pantalla, ni nada, solamente lo que es la motherboard, la placa base. Y entonces podría haber sido perfectamente haber cogido el de 16 pulgadas, haberle metido este M1 si hubiese sido tan mejor como los de Intel, y haberlo sustituido a pelo y haberlo cambiado y haberte puesto más caro por el mero hecho de que tenga una pantalla más grande y tal, y haberlo sustituido. O sea, si hubiese sido igual de potente o eso, yo pienso que hubieran hecho esto. Si lo han mantenido es porque no han llegado al rendimiento que tiene actualmente con el Intel i9. Así que yo creo que va un poco más por ahí, sinceramente, porque no creo que tiene sentido la otra manera, porque encima Apple sería la principal interesada en cargarse los Intel completamente y meterlo todo Apple Silicon. Veremos a ver, pero todo esto se verá en comparativas, pero yo creo que es un poco por ahí. Y bueno, vamos un poco en cuanto al software. También hay muchas dudas en cuanto al cambio de x86 a ARM y lo que pueda repercutir esto. Bueno, también decir que mañana estará disponible Big Sur, o sea, ya estará disponible para los MacBook, para los Macs que sean compatibles. Y comentar el tema del software. Bueno, pues Apple ha puesto como 3 ramificaciones en cuanto al software que vamos a tener con los procesadores ARM. En primer lugar van a ser, obviamente, lo mejor, el tema del software que ya esté adaptado a ARM. Han puesto ahí algún software. Principalmente veo que son muchas aplicaciones portadas de lo que es iOS o iPadOS, por ejemplo como Vector, que es una aplicación que sustituye más o menos, o sea, en grosso modo, a lo que es Illustrator. Está de forma gratuita en iOS y iPadOS, que también lo recomendé en algún podcast por aquí. Y este va a estar también disponible para macOS.
Bueno, creo que está ya también disponible para MacOS, si no recuerdo mal. Sí, creo que está ya. Pues bueno, también estará ya adaptado a ARM. Y será sobre todo eso. Esto es lo bueno, como ya está adaptado, la optimización que van a tener va a ser la mejor en principio, porque ya está adaptado a este tipo de arquitectura. Después tenemos todas las aplicaciones que se migren o que dicen que es compatible, que podemos llegar a correr, como son las aplicaciones de iOS y iPadOS. O sea, en principio tú podrás coger, o eso es lo que yo entendí, una aplicación de iPadOS y poder correrla en macOS. La verdad es que en cuanto se refiere a ratón y tal, yo el iPad incluso he pensado mucho en cambiarlo, o sea, en venderlo, si me compro finalmente este MacBook, porque lo que tenía y me gustaba del iPad eran las aplicaciones. Si todo eso lo tengo ahora en el MacBook con todo esto, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, porque yo el uso que le doy al iPad es mucho ratón y teclado desde que tuvo esa actualización. El uso es muy bueno, o sea, está muy bien adaptado y obviamente son aplicaciones que van a cuadrar muy bien con MacOS, así que si lo tenemos todo disponible también para poder utilizarlo ahí, va a ser cuanto menos interesante. Encima, en tema de batería, parece ser que va a ser mejor que el iPad, porque a mí el iPad no es que me sea... Hay gente que dice que le dura mucho. A mí, sinceramente, tampoco es que tenga una muy buena duración de batería. O sea, está bien, pero tampoco es una locura. Ni por asomo estas 20 horas que prometen con los MacBook Pro, ¿no? Y, y entonces, pues, obviamente, todo el catálogo de de la App Store estará disponible tarde o temprano también para los Macs. Creo que tiene mucho sentido y creo que va a dotarlo de un catálogo increíble y que encima Apple le va a rentar mucho porque ya sabéis que se lleva ese 30%. Entonces, o sea, tiene mucho sentido. Y también después estaría la otra versión, que es la que tenemos con Rosetta 2. Rosetta 2, como ya os comenté en el otro podcast, que yo tenía la duda y sí que la resolví ayer, lo que hace es convertirte el código fuente del el programa. O sea, tenemos un programa que esté hecho para Mac, por ejemplo, un AutoCAD, ¿no? Que está compilado para x86, pues lo que hace es que te lo convierte a ARM, pero como si fuese una conversión al uso. Es como si fuese, en cuanto, muy comparable, por ejemplo, lo que se hace con el DLSS, no tiene mucho que ver, pero bueno, para que os hagáis una idea, es como que no es real, no está optimizado, es como un apaño, o sea, un parche, por decirlo así, para que se pueda llegar a correr en este tipo de ordenadores. Entonces lo que hace es que en el proceso de instalación, o sea, Apple detecta de que es de otra arquitectura. Entonces aquí actúa Rosetta. Entonces entra, te modifica el código y te lo adapta a ARM. Es como que te lo convierte de alguna forma. Aquí está la principal duda, que claro, una vez que se convierte, el rendimiento se espera que sea mejor que, por ejemplo, en Rosetta 1, donde se iba emulando en tiempo real, ¿no? Que esto es lo que yo comentaba en el anterior podcast, que tenía la duda si iba a ser así o iba a ser de esta manera. Obviamente, si era de esta manera, mucho mejor, porque tú haces el esfuerzo al principio de convertirlo, pero una vez que lo tienes convertido, ya lo tienes en ARM, ¿no? En este caso, pues va a ser así. Para mí, creo, o sea, no soy desarrollador, pero creo que será una mejor versión para correr, porque ese cálculo que tiene que ir haciendo ya está hecho, no tiene que ir haciéndolo sobre la marcha el ordenador, y creo que estará bien. Aún así, no es comparable ni muchísimo menos a un programa que esté ya compilado de cero para ARM, porque obviamente se busca más esa optimización y va a ser mejor, o sea, vamos a tener mejor rendimiento con un programa ya hecho para ARM que uno que esté portado por Rosetta 2, ¿no? Porque es un cambio muy parcheado, ¿no? Se podría decir que es como un parche, pues, más o menos, para que os hagáis una idea. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que se va a poder correr los programas del antiguo Max en este, sí. O sea, incluso en la presentación se vio cómo estaba Photoshop y tal, pero no Photoshop en versión ARM. O sea, era Photoshop de la versión que teníamos anterior para procesadores Intel, pero que estaba portado mediante Rosetta 2 a Mac basado en ARM. ¿Qué pasa con esto? Pues que tendremos Photoshop, sí. ¿Vamos a tener un rendimiento igual que si fuese un Photoshop como una ARM? No, o sea, será inferior. Todo esto habrá que ver también, porque a lo mejor
la pérdida de rendimiento que vamos a tener haciendo esa conversión, ese parche, ¿no?, con Rosetta, a lo mejor habrá que ver si puede ser equiparable, por ejemplo, la diferencia de rendimiento que tendríamos con la generación anterior de los Macs. Me refiero que si tú imagínate que pierdes un 10% y el incremento de potencia que tenemos en cuanto a procesadores en comparación al Intel del año pasado es de un 10%, pues tu experiencia va a ser la misma. Vas a tener el mismo rendimiento con este MacBook con ARM que con el MacBook del año pasado con Intel. Entonces, creo que es un apaño que estaría bien, pero todo esto son especulaciones. Apple no te ha puesto ni gráficas, ni muchísimo menos de todo esto, pero creo que es un apaño para que tú desde el minuto uno puedas seguir utilizando todos los programas que utilizabas ya en tu Mac, aunque no sean en las mejores condiciones, por decirlo de alguna manera. Aún así, Apple ha especificado que se está trabajando con todos los desarrolladores para hacer este port, que todos, sobre todo los principales, como es Adobe, está ya interesado e incluso estaba poniendo ya fechas como que Illustrator va a estar disponible, creo que dijeron el mes que viene, y Photoshop en enero. O sea que son fechas bastante cercanas, o sea, 1 y 2 meses. O sea, joder, está ahí, ¿no? Estará disponible, pero también creo que es muy importante lo de Rosetta 2 por el tema de que a lo mejor esos programas que no son tan populares, pues obviamente a lo mejor no tienen tanto interés en cambiar a ARM a día de hoy. Y donde sí que no van a pasar meses, pasarán años si se llegan a aportar o finalmente se llegan a capar, porque esto va a llegar a un punto donde digan, a ver, oye, ya han pasado X años, ya no vamos a hacer este tipo de emulación con Rosetta, el que no sea con ARM, porque ya todo, tengamos todo en ARM, ya han pasado bastantes años, pues hasta luego, ¿no? Que es lo que pasa un poco pues, también con las aplicaciones en iOS. O sea, cuando se hizo la transición de los procesadores 32 bits a los de 64 bits. Al principio convivieron ambos hasta llegar a un punto donde dijeron, punto, o sea, ya está, hasta aquí. Las que no hayan actualizado, a tomar por culo. Pues esto hará así, pero obviamente dentro de unos años, ¿no? Entonces, para mí, valoración de esto. Sobre todo la principal duda que tengo yo, si me tuviese que comprar uno de estos, sería la diferencia de rendimiento que tendríamos del Air al Pro. ¿Por qué? Porque en diferencia de precio hay mucha. O sea, estamos hablando de los unos 400 euros o así, o 300 euros de uno al otro. O sea, es un precio bastante importante. Yo, por ejemplo, no me compraría el Mac Pro ni por la Touch Bar, ni a lo mejor por el incremento de batería, porque aunque tiene una batería muy buena, respecto al Air tampoco cambia mucho. O sea, apenas 2 horas más, que está muy bien, pero tampoco es una cosa brutal. Y el tema de los altavoces tampoco. Entonces, eso no me llama tanto la atención. Lo que me llama la atención es el rendimiento. ¿Qué diferencia de rendimiento habrá? Y esto es una cosa que no se ha medido ni se puede saber hasta que empiecen las primeras reviews de estos MacBook. Y claro, pues lo suyo es tener los dos, el MacBook Air y el MacBook Pro, y hacer el rendimiento con ambos, para ver hasta qué punto. Lo que sí que se especifica, que por ejemplo de rendimiento al uso, o esto es lo que se intuye, es como que no habrá mucho problema. El problema será en operaciones donde, por ejemplo, en Intel se llama Turbo Boost, que es donde se aplica ese incremento de frecuencia durante un tiempo X, por ejemplo, puede mantenerse porque esto empieza a subir, enciende los ventiladores a tope, pero aún así empieza a subir la temperatura. Entonces, a lo mejor se mantiene durante 5 minutos, por ejemplo, y después vuelve a bajar. O sea, no es una frecuencia que se pueda mantener durante horas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que en el MacBook Pro a lo mejor sí que se podría decir que tendría ese Turbo Boost, que hemos visto que puede ser bastante gordo. En Intel, por ejemplo, vemos que a lo mejor un procesador que esté puesto en 3,5 GHz, con Turbo Boost te llega a 5 GHz, o sea, está subiendo 1,5, que es bastante. Pero son para tareas concretas, por ejemplo, una exportación de vídeo, cosas así, o sea, cosas muy esporádicas, no son cosas que se mantengan en el tiempo. Pues creo que eso va a ser la principal diferencia entre uno y el otro. Pero, claro, creo que sí que va a ser vamos a tener un incremento importante, porque creo que el Turbo para todo este tipo de cosas va a ser importante, pero también te digo que si eres una persona, porque claro, yo te lo estoy diciendo en mis necesidades, si tú eres una persona que tú vas a comprarte un Mac para lo que es ofimática y todo esto, pues creo que no te merece la pena pagar más por un MacBook Pro, porque no creo que le vayas a sacar uso. O sea, si no vas a editar vídeo, no vas a trabajar diseño gráfico, diseño 3D, todo eso, o sea, no tiene color, no hace falta que te compres un Pro ni pagues ese incremento de precio porque no le vas a sacar provecho seguramente.
Hostia, Siri. Entonces yo creo que irá un poco por ahí. Pero en cuanto a lo que se ha presentado del procesador, me parece que Apple, o sea, lo ha hecho realmente bien. Y creo que incluso lo ha hecho mejor que lo esperado, sobre todo por la duda. O sea, la duda de decir, oye, ¿merece la pena cambiar a ARM? No, es la duda que todo el mundo teníamos a día de hoy. Pues sobre todo Apple te lo ha remarcado más. O sea, si ya había alguna duda es en plan de, oye, te voy a hacer un ordenador aún más potente de lo que la gente se esperaba, que encima tenga muchísima más batería, que tenga un precio más reducido y es como que es todo tan bueno que esas dudas te las va a disipar un poco, por decirlo de alguna manera. Yo creo que incluso lo ha exagerado. Incluso se ha visto en la bajada de precio del Mac Mini. O sea, te lo hemos bajado incluso más para que te sea más interesante a la hora de comprar. Aparte de que coincide con la época de COVID, que tampoco es plan de subir los precios ni muchísimo menos, sino en todo caso de bajarlos. Así que yo creo que irá un poco por ahí. También especificar mucho del software, le han dado también mucha caña porque había muchas dudas, porque claro, tú te puedes comprar un ordenador, pero si no puedes usarlo, no tienes nada para utilizarlo, pues tampoco tiene sentido, por muchas características muy potente que sea el procesador, si no puedes utilizarlo, pues no tiene sentido, ¿no? Pero claro, esto como todo, al final, pues lo más interesante será probarlo, ver cómo tal funciona y a mí sinceramente pues me llama bastante el MacBook Pro de 16 y 512, pasa que se mete en 1900 pavos, que es bastante pasta. Y tengo muchas dudas porque estoy entre este o meterme en, por ejemplo, ya os decía, en ordenadores como el del XPS con la 11ª generación de Intel que rinde realmente bien. No sé, son dudas que tengo ahí, aunque la batería también me llama mucho porque voy a pasar una etapa de mucha portabilidad y es una cosa que me llama mucha atención. Pero bueno, aún así, como siempre os digo, todo producto está destinado para un target, para un público objetivo y tú mismo tienes que ser el que te analices primero tú y entonces busques un producto que cumpla tus necesidades. Eso es lo primero que tenéis que hacer vosotros mismos y reflexionar primero vosotros con vuestras necesidades para buscar el mejor producto posible. Así que bueno, espero, la verdad es que este resumen ha durado casi lo mismo que la presentación de Apple, pero quería remarcar y explicar todo paso por paso de una forma bastante sencilla para que todo el mundo pudiese llegar a entender de todo lo que se presentó y las propias diferencias que hay entre un MacBook y el otro MacBook y cómo vamos a tener todo este cambio en cuanto a arquitectura se refiere, que creo que Apple lo ha hecho muy bien, remarcar esa transición tan bien que ha hecho y que lo ha dejado todo tan facilito tanto para desarrolladores como para usuarios para que se note la diferencia lo menos posible. Así que para mí me quito el sombrero, igual que muchas veces que critico a Apple, creo que me quito el sombrero de esta transición que han hecho tan buena. Creo que otras marcas como Microsoft tendrían que aprender de ellos y Microsoft la verdad es que creo que va a ser la principal beneficiada con esta transición de Apple, ya que Dell, por ejemplo, quiere lo mismo, pues sabe que no va a meterle Mac, no puede meterle Mac a sus ordenadores. Pues ¿qué le va a decir? Oye, Microsoft, ponte las pilas con ARM que yo me quiero cambiar ya. Y van a ir un poco por ahí. Y creo que le va a venir un poco bien a Microsoft todo esto de Apple. Así que, como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia en redes sociales, comentario iVoox y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube que hoy o mañana voy a subir un vídeo que os va a molar bastante, creo yo. Y nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.